Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Es para mí un alto honor tener hoy, en esta mañana, la responsabilidad de estar aquí al frente para juntos estudiar las Sagradas Escrituras con profunda gratitud a nuestro querido amigo y pastor Juve por confiarme esta tarea. Y agradezco también a nuestro pastor Alex por orar por nosotros para que este tiempo sea provechoso. Como parte de nuestra adoración a Dios hemos cantado, y estas canciones dirigidas a Dios también tienen un propósito didáctico, porque expresan nuestra comprensión de Dios, pero al mismo tiempo nos ayudan a tener una mejor comprensión de Dios, de nosotros y del prójimo. Así que al tener una mejor comprensión, también podremos tener una mejor relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Y vaya que esto es necesario, porque en las relaciones humanas siempre hay situaciones, y son complejas las relaciones humanas, ya sea en el ámbito familiar. ¿Acaso no hay familiares incómodos a veces? Tal vez seamos nosotros el familiar incómodo. En el ámbito social, con los amigos, incluso en el ámbito congregacional, y no se diga en el ámbito laboral. Y en ocasiones las complejidades en las relaciones laborales llegan a el punto en que se vuelve necesaria la separación de algún empleado. En países como el nuestro, donde se tiene una legislación laboral definida, se identifican las causales por las cuales un patrón puede separar a un empleado sin responsabilidad alguna para la parte patronal. La legislación lo deja muy claro. Muchísimas gracias. Y entre otras de las causas está el engaño, la falta de probidez, la falta de honradez, alterar la disciplina, etcétera, etcétera. Generar o causar perjuicios materiales tanto de manera intencional como por negligencia. Y todo eso tiene su legislación y tiene su consecuencia. De manera similar, en el siglo I, en tiempos del apóstol Pablo, el derecho romano establecía las directrices de la legislación laboral. Y podemos en este momento tratar de pasar de nuestro presente al siglo I e imaginar la ciudad de Colosas. Imaginar a un empleado, un esclavo, que tiene un patrón que es creyente y que le ha causado algún tipo de daño que la Escritura no especifica, pero que presumiblemente pudo haber sido robo. Así que este esclavo, a sabiendas de la severa consecuencia que recibirá su acto, decide huir de la casa de su patrón y se va a Roma, donde, habiendo tantos habitantes, él puede fácilmente pasar desapercibido, y de esta manera, prófugo de su patrón, prófugo de la ley, evitar las sanciones legales que le correspondían. Pero estando en Roma, de alguna manera llega a conocer a un creyente, a un cristiano, a un verdadero cristiano, quien, sin dudarlo, sabiendo que el Evangelio es la buena noticia de salvación para todos los hombres, le habla del Evangelio de Jesucristo a este esclavo, y este esclavo reconoce su necesidad de Dios, entrega su vida a Jesucristo, y realmente su vida cambia por conocer a Cristo. Él entiende que este creyente le ha dicho que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él entiende que sus pecados han sido perdonados en Cristo, y él entiende que debe responsabilizarse de sus actos
incorrectos. Y entiende que debe regresar entonces a su patrón para responder por aquellos agravios que él ha causado y debe de dar el servicio que corresponda, sabiendo que existe la posibilidad de que sea severamente castigado, incluso hasta la pena de muerte, porque lo establecía así la legislación. Pero hay algo que lo está moviendo a este esclavo, a este trabajador, a volver, y ya no tiene miedo de lo que va a pasar, porque ahora su vida pertenece a Jesucristo. Él sabe que ha pasado de muerte a vida, él sabe que sus pecados han sido perdonados, y él ha aprendido de aquel creyente que le habló de Jesucristo, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por esa razón no tiene miedo a regresar, incluso si la pena capital es para él. Así que decide dejar Roma para ir de regreso a Colosas, pero resulta que ese creyente que le habló de Jesucristo es amigo de su patrón que este esclavo abandonó. Y entonces decide darle una carta de recomendación para que este amigo lo reciba y lo trate de una manera diferente. Y esta historia, algunos de ustedes ya identificaron de qué se trata, especialmente porque tenemos ya la pantalla, ¿verdad? Tenemos que el esclavo prófugo se llama Onésimo. El patrón se llama Filemón. Y ese creyente que le habló de Jesucristo se llama Pablo. La carta de Pablo a Filemón que queremos considerar en esta mañana es la más breve de todos los escritos de Pablo. Tiene solamente 25 versículos. Si lo comparamos, por ejemplo, con la amplitud y la extensión de la carta a los romanos, realmente hay una enorme diferencia, solamente 25 versículos. Hay otras cartas que también son breves, como la carta de Judas, que tiene también 25 versículos. Segunda y tercera de Juan también son incluso más breves que Filemón y que Judas, pero de las cartas de Pablo, la carta a Filemón es la más breve. Y es una carta muy interesante porque trata un tema muy personal. No es tanto un tema congregacional como las demás cartas, sino un tema de carácter personal, pero que tiene repercusiones en la vida congregacional, porque nosotros no podemos desvincular nuestra fe personal de nuestra fe pública. No podemos segmentar nuestra vida, llamémosle espiritual, de nuestra participación, de nuestra asistencia a nuestras reuniones de adoración los domingos, desvinculándola de lo que pasa en nuestros entornos familiares e incluso laborales, que es el tema de la carta de Pablo a Filemón. Esta carta es una especie de carta de recomendación que Pablo expide a favor de Onésimo, dirigida a Filemón para que lo reciba, puesto que ahora es una persona diferente, ha cambiado. Y en esta carta de recomendación podemos nosotros notar que la desarrolla bajo 3 elementos. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 7, Pablo da unas palabras de apreciación. Versículo 1 al versículo 7 hay una apreciación que Pablo tiene de Filemón. En segundo lugar, del versículo 8 al versículo 21, hay unas palabras de apelación, hay un ruego, hay una petición que Pablo le va a hacer a Filemón después de haberle expresado sus palabras de apreciación. Y finalmente, del versículo 22 al versículo 25, hay unas palabras de anticipación. Es decir, Pablo tiene seguridad, tiene certeza de lo que vendrá después, tanto para su propia vida como para la vida de Onésimo, como para la vida de Filemón. Y eso es la manera en que Pablo desarrolla esta carta. Entonces, esta carta, si tuviésemos que resumirla en una palabra solamente, diríamos que la palabra que le corresponde es la palabra reconciliación. Reconciliación. Porque Pablo se interesa en la relación que hay entre Onésimo y Filemón. Y la carta tiene la intención de guiar a Filemón
a la reconciliación con su ex trabajador que huyó de él, Onésimo, para que ahora se vean de una manera distinta y superen ese evento pasado. Así que vamos al texto y entonces empecemos en primer lugar con las palabras de apreciación. Del versículo 1 al versículo 7, lo leemos y después entramos en el detalle de ellos. Dice el texto: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cambio de switch, hago un switch, mejor dicho. Estoy leyendo la Reina Valera. Versículo 4, retomo la lectura con la Nueva Traducción Viviente. Acá la tengo también. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. En estas palabras de apreciación vemos un testimonio muy positivo que se tiene de Filemón, pero comienza la carta con las convenciones de la época en cuanto a la escrituración de cartas. Comienza presentando al autor, a sus destinatarios, el saludo y después viene el tema que quiere tratar. Así que vamos al versículo 1 y comienza con Pablo. Pablo, sabemos, este hombre que ese nombre significa pequeño, haciendo alusión posiblemente a su estatura, posiblemente a su concepto que tenía de sí mismo ahora en Cristo como alguien pequeño, no como alguien soberbio. Dice que él es el autor y él se encuentra como prisionero de Jesucristo, dice el texto. Normalmente Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo o como siervo de Jesucristo, pero en esta ocasión se presenta como prisionero de Jesucristo, porque no es una carta, digamos, eclesiástica, sino es una carta personal. Por esa razón no hace apelación a una posición dentro de la vida de la iglesia. Él se encuentra como prisionero de Jesucristo. Él está en la cárcel en Roma, en uno de sus varios encarcelamientos, por el enorme delito de ser creyente y de compartir la fe en Jesucristo. Ese fue su delito, que en realidad sabemos no es un delito, no es algo malo, pero ahí está en la cárcel. Y en esta carta vamos a leer más adelante también que vuelve a mencionar que él está en prisiones. Varias ocasiones lo estuvo, en varias cartas lo deja ver. Y cuando Pablo dice que él es un prisionero de Jesucristo, no lo hace en tono de queja, no lo hace como para que Filemón se compadezca de él y le tenga lástima, no lo hace como un lamento o renegando, sino tampoco, por supuesto, tampoco lo hace como alguien que disfruta estar en la cárcel, como alguien que disfruta el placer. Por supuesto que no. Entonces, no son palabras de queja, sino más bien son un testimonio de fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. Él está en la cárcel no por un delito, sino por proclamar a aquel que lo rescató. Estas palabras entonces son de respeto porque no está en la cárcel por ser un delincuente, sino por ser un fiel creyente. Si tuvieran a nosotros que acusarnos de cristianos, si ese fuese un delito, ¿habría suficientes pruebas en nuestra contra de ese delito? Y continúa el texto diciendo que él está, dice el texto, junto con nuestro hermano Timoteo. Sabemos de Timoteo que él había sido un buen creyente, que Pablo lo conoce en uno de sus viajes y lo toma, lo discipula, lo entrena, se convierte en su mentor, tanto para su vida espiritual como para su servicio en la iglesia. Y por así decirlo, lo adopta, lo considera un hijo espiritual, pero aquí lo llama hermano, porque al final de cuentas, delante de Dios somos hermanos, somos hijos de Dios, como cantábamos en el credo. Luego en el versículo continúa diciendo a quién dirige la carta. Dice: al amado Filemón. Les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado. Y aquí hay un juego de palabras, porque la palabra Filemón, el nombre Filemón significa precisamente amado.
Pablo con frecuencia hace juego de palabras, ¿no? Como decir, saludo al amado amado, por así decirlo, ¿no? Es interesante porque Pablo utiliza este término que también el Padre utilizó con relación a Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Y es el mismo término que la Escritura utiliza para hablar de los creyentes como amados. Somos amados por Dios y debemos amar a los demás porque somos amados. Y dice el texto, colaborador nuestro, uno que trabaja junto. Pablo no veía a los demás como que trabajaban para él. Es que Pablo es el gran misionero, el gran apóstol, el que lleva la batuta, el que va adelante, y los demás lo seguimos. Pablo siempre veía a los demás como colaboradores, como coiguales. Pablo no pensaba en que el 80% del crédito era para él y el 20% para los demás. Pablo no veía el servicio a Dios como algo de competencia para ver quién hacía más, ni como algo de delegación para ya no hacer más, sino menos. Pablo nos ve a todos como colaboradores, como que estamos juntos, sirviendo juntos a Dios y a su iglesia. Versículo 2, y a la amada hermana Apia. El texto no lo dice, pero los biblistas consideran que esta hermana Apia posiblemente era la esposa de Filemón. Esto es muy interesante porque en una cultura, como la sabemos, donde la mujer era prácticamente invisibilizada, que Pablo haga una mención de ella, incluso por nombre, es algo significativo. Es algo que no introduce Pablo, es algo que vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en los evangelios, concretamente en el evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, que Dios dignifica a la mujer porque la mujer es hecha, al igual que el hombre, a la imagen y semejanza de Dios. Por esa razón, también Pablo en Gálatas 3:28 dice que en Cristo ya no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Continúa el texto, dice que a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Este Arquipo posiblemente sea hijo de Filemón y Apia, y es un compañero de milicia, dice el texto, es decir, uno que está luchando también con Pablo la buena batalla de la fe. Posiblemente este Arquipo sea el pastor de la iglesia en Colosas, porque en Colosenses 4:17 dice: digan a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Palabras similares que Pablo dirige a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, cumple tu ministerio. Es posible entonces que este Arquipo se trate del pastor de la iglesia de Filemón, o de una de las iglesias, perdón, de Colosas, porque vamos a ver que posiblemente había otra casa donde había una iglesia, además de la casa de Filemón. Versículo termina diciendo, y a la iglesia que está en tu casa. Las iglesias en el primer siglo se reunían en casas, puesto que los judíos no les permitían congregarse en el templo. Es hasta el siglo III que vemos la implementación o el uso de edificios llamados iglesias, templos, catedrales. Pero la iglesia se reunía en casa, dice el libro de los Hechos, inicialmente. Y es interesante entonces que Filemón abre la casa, abre su casa para recibir a la iglesia, y ahí se reúnen, mostrando así un servicio a Dios y a la iglesia, comprendiendo las implicaciones que tiene abrir la casa, ¿verdad? Es cierto que la idea, la intención es ser edificación como las semillas en casa, pero los que saben y los que hacen semillas en casa saben, los que reciben saben que es dar un extra, ¿verdad? Es servir, es prepararte para recibir a las personas que van a ir. Bueno, Filemón lo hacía por amor a Dios y por amor a los hermanos. Versículo 3, viene el saludo. Gracia y paz a vosotros, o que nuestro Dios y Padre, que nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. La única fuente de bendición es Dios el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no podemos llegar al Padre. Y dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y dicen que Él desea que la gracia de Dios y que la paz de Dios esté con nosotros. Estas dos palabras son especiales en el saludo de Pablo, siempre las utiliza cuando hace sus cartas, a excepción de 1 a Timoteo y 2 a Timoteo y Tito, que son cartas pastorales, añade
la palabra misericordia, gracia, misericordia y paz, pero siempre Pablo utiliza gracia y paz. La palabra gracia habla del fundamento de nuestra relación con Dios. No logramos nosotros estar bien delante de Dios por nuestros méritos, sino porque Dios nos lo otorga como un regalo. Es su gracia. Y la paz habla de la consecuencia de ese estado. Estamos ahora en paz con Dios, ya no tenemos una enemistad con Dios, ya no tenemos una rebelión contra Dios porque hemos sido reconciliados, ahora estamos en paz con Él. Es una combinación, gracia y paz, del saludo griego y del saludo hebreo. La gracia, el favor de Dios y la paz de Dios en las vidas de los lectores. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios. En la lectura que hacía el pastor Alex del Salmo, cómo nos llevaba al punto de que podemos hacer muchas cosas por Dios y no tener agradecimiento a Dios. Pablo normalmente en sus cartas nos enseña del agradecimiento. Normalmente empieza sus cartas, a excepción de algunas cuantas como Gálatas, con una palabra de agradecimiento a Dios por la vida de los demás. Y dice aquí que él daba gracias a Dios siempre. Y la gratitud es una respuesta a un favor recibido, es una reacción a algo. Y aquí notemos que Pablo no dice doy gracias a Dios simplemente, sino que él dice doy gracias a mi Dios, como algo muy personal, algo muy relacional. Yo puedo decir, hablar de Dios implicando su existencia, pero hablar de mi Dios implica una relación que tengo con Él. Y es lo que Pablo está aquí diciendo, que él reconoce no solo su existencia, sino su señorío en su propia vida. Y que vive para él, porque él es mi Dios, en sus palabras de Pablo. Ahora, otra vez, recordemos en el versículo 1 que Pablo dice que está como prisionero. Y aún así, no vemos en esta carta que haya una queja de Pablo. Lo que vemos es que hay gratitud. Hay gratitud a Dios. Aun cuando él está encarcelado, él tiene motivos para expresar gratitud. No hay lamento, no hay queja, no está dando razones para estar de malas, sino que él está, a pesar de esa situación, enseñándonos que independientemente de lo que estemos pasando, siempre habrá motivos de gratitud a Dios. Siempre habrá motivos de gratitud a Dios, más que de nuestras quejas. Y dice el texto que doy gracias a Dios, o siempre doy gracias a Dios cuando oro de ti. Si alguien nos ha enseñado, además de nuestro Señor Jesucristo, a orar, además del libro de los Hechos, ha sido el apóstol Pablo. Él nos dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos en todo momento. En Efesios dice esto, versículo 5, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor para con todo el pueblo de Dios. Aquí hay dos elementos, la fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos, o por todo el pueblo de Dios. Pero el versículo 5 dice, porque sigo oyendo. Quiere decir que Pablo estaba atento a lo que pasaba, a lo que se conversaba, a lo que se decía, de manera continua. Y me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, porque dice, sigo oyendo, resaltando ese aspecto continuo. El buen testimonio de Filemón no era algo aislado, sino algo continuo, algo que se hablaba bien de él. Él estaba continuamente escuchando buenas cosas de Filemón, dice el texto. Entonces Pablo tenía una sensibilidad para oír lo que se decía bien de otros y celebrarlo y agradecerlo. Y oía dos cosas, dos elementos, tu fe en el Señor Jesús y tu amor por todo el pueblo de Dios. Dos cosas que van necesariamente de la mano. La fe en el Señor Jesús produce amor por el pueblo de Dios. Una relación correcta con Dios nos lleva a una relación correcta con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Una es causa, otra es consecuencia. Uno es raíz, otro es fruto. No pueden separarse. Cuando existe una genuina fe en Dios, va a existir genuinamente un amor por los demás. Fe en Cristo sin amor es imposible, porque eso sería más bien una especie de fanatismo, de mojigatería, de estamos bien con Dios, pero no nos importa el prójimo. Pero amor por los demás sin fe en Cristo
se reduce a mero humanismo, a mera filantropía. Y para eso, pues en realidad no necesitamos a Dios para ser filántropos, pero lo que Dios nos llama es a estar bien con Él para poder estar bien con los demás. Donde genuinamente existe lo uno, necesariamente vendrá lo otro. Si hay una verdadera fe en Jesucristo, eso nos moverá al amor por el prójimo. De hecho, la Biblia nos llama incluso a amar a nuestros enemigos. A estar, dice la Escritura, en cuanto dependa de ustedes, estén bien o estén en paz con todos. Son, por así decirlo, dos rieles por donde va avanzando el tren de nuestra vida. Dos rieles paralelos que no puede avanzar nuestra vida si falta uno de ellos. O como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, tu fe en Dios y tus obras de amor al prójimo, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No está desvinculado entonces, no puede existir, es una contradicción decir que tengo fe en Dios, pero no tengo un amor por el prójimo. Versículo 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que viene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Ahora, la oración es que haya una practicabilidad, una aplicación continua de esa generosidad que es producto de su fe. Y la intención aquí es que cuando habla de esta palabra generosidad, que la Reina Valera traduce como participación, habla del interés que se debe mostrar hacia los demás, no solo en palabras, sino en hechos y en acciones concretas, en participar incluso de bienes para suplir las necesidades de los demás. Y dice el texto, en la medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos. Habla de dos cosas, una comprensión intelectual y una vivencia experiencial. La Reina Valera traduce el conocimiento, en el texto griego es una sola palabra, conocimiento, pero tiene esa implicación, no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento práctico. Por eso es que entiendo que la Nueva Traducción Viviente traduce comprendes y vives, porque no es un conocimiento teórico, sino es un conocimiento que tiene aplicación, comprobación en la vida. Así que tú tienes que ser generoso, es lo que le está diciendo Pablo a Filemón, tienes que ser generoso en buenas obras, tienes que ser generoso en la manera en que haces el bien, incluso materialmente a los demás, porque de esta manera tú estarás comprobando y conociendo y experimentando todo lo bueno que tenemos. Y no es que Pablo sea humanista para hablar de todo lo bueno que tenemos, pero tenemos que cuidarnos de no pensar que no hay nada bueno. Porque el ser humano, a pesar de haber pecado contra Dios, retiene la imagen de Dios de manera distorsionada, por supuesto. Pero incluso los no creyentes, los que están lejos de Dios, hacen obras que no sirven para la salvación, por supuesto que no, pero son reconocidas en la Escritura. Ahora, en el caso del creyente, dice todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Cuánto más entonces un creyente debe tener buenas obras? Porque son buenas obras que Dios produce en él. Cristo lo mueve a hacer, Cristo capacita a la persona para hacerlas. No es algo con lo cual nacemos, no es algo que generamos por nuestra propia cuenta, no es algo a lo que estamos quizá acostumbrados, pero es algo que viene como producto de una relación con Cristo. Él pone en nosotros, como dice la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. Fuimos creados en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, de eso se trata. O como dijo el mismo Jesucristo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada bueno podéis hacer. Entonces, de eso se trata, de que nuestras buenas obras deben abundar en ese sentido, como un producto de nuestra fe. Es lo mismo que dijo en los versículos anteriores, la fe produce amor por los demás. Versículo 7, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Esta bondad, esta generosidad, este cuidado incluso material de los demás, compartiendo sus bienes, fue de alivio a muchos del pueblo de Dios, es lo que está diciendo aquí Pablo. Y esto produjo gran gozo y consolación. Dos palabras que pudieran parecer que no pueden ir juntas. Pensamos en gozo y normalmente pensamos en algarabía. Y consolación como que la necesitamos en momentos de más quietud. Pero aquí las vemos juntas, porque las dos cosas puede producirlas Dios al mismo tiempo en una persona. Y esto
Dice el texto que fue por el amor. Lo que movió a Filemón a hacer estas cosas fue el amor, no el deseo de ser visto, de aparecer en las primeras páginas de los periódicos como un hombre altruista, sino el amor que Dios había depositado en él. Así que él traía alivio, él traía descanso a los demás al ser una persona bondadosa. Y dice el texto que ha reanimado el corazón del pueblo de Dios. Y cuando aquí utiliza la palabra corazón, en la carta utiliza la palabra que puede traducirse entrañas. En el pensamiento del judío, las entrañas, los dentros, era una referencia al aspecto emocional del ser humano. Por lo tanto, estamos viendo en Filemón no solamente una persona que podía ayudar a los demás con sus bienes materiales, sino que podía interesarse en las vidas de los demás, incluso al punto de consolar las emociones de los demás. No pensaba que con dar dinero hacía lo necesario, se interesaba en las personas, confortaba a las personas, que es la idea de esta palabra, hacía que las personas encontraran un reposo, un consuelo, un alivio, refrescaran sus vidas. Versículo 8, después de haber dado estas palabras de aprecio y de reconocimiento, que todos quisiéramos tener un amigo como Filemón, que nos escuchara, que nos consolara, que no nos juzgara y regañara. Ahora en el versículo 8 al 21 viene una apelación, un ruego, una petición. Por esta razón, por tu manera de ser, podría exigir, me atrevo a pedirte un favor, dice Pablo. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, dice Pablo, porque pues Pablo como apóstol tiene cierta autoridad en la vida de Filemón, pero dice, yo te lo podría exigir, pero te lo voy a pedir como un favor. Primera palabra que nos llama la atención ahí en esta apelación, un favor. Versículo 9, pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Si Pablo fuera mexicano diría, échame la mano con esto que sigue. Mira, somos cuates. No quiero decirte que te lo exijo, pero échame la mano. Tengo una cosa que me puedes ayudar tú. Dice el versículo, por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Traduce la Reina Valera, te ruego por amor. Y en ese sentido la palabra ruego hace un poco más de justicia, porque Pablo como que apela, como que implora, como que suplica, no se impone, sino que va a apelar a qué cosa dijimos, al amor. Por amor prefiero rogarte. No quiero hacer uso de mi autoridad, pero prefiero pedírtelo. Y creo que esta es una lección bastante importante para todos nosotros que tenemos algo de autoridad en algún área de la vida. Como padres de familia, por ejemplo, muchas veces cometemos el grave error de dirigir a nuestros hijos simplemente por autoridad. Porque soy tu padre, lo vas a hacer, recoge tu mugrero, ¿no? Pero ¿no sería mejor, no ganaríamos mayor influencia no siendo autoritarios, sino haciendo un ejercicio de autoridad en amor, no como tiranos absolutistas, sino empleando el camino del ruego, el camino del amor? ¿Podrías, por favor? No estamos pidiendo algo, no estamos ordenando algo, estamos pidiendo por medio del ruego algo que es necesario hacer. Y sigue diciendo el texto, toma esto como una petición mía, de Pablo. Lo que sigue es algo grande que te estoy pidiendo, pero viene de mí, un hombre viejo, un anciano. Ya he vivido, lo que te estoy pidiendo es algo bueno, es algo que, créeme, tengo el respaldo de los años, por así decir. Pablo está tratando de comunicar, versículo 10, te suplico que le muestres bondad a mi hijo. Ya dijo favor, ya dijo amor, ya dijo ruego, y ahora vemos que le dice te suplico. Otra vez la Reina Valera traduce te ruego que le muestres bondad a mi hijo.
Cuando se apela a los hijos, pues es algo que nos mueve a todos, ¿no? Te encargo a mi hijo, échale un ojo a mi hijo. Si necesita algo, te lo encargo. Y hasta aquí todo parece que va bien. Quizá Filemón dice, pues ¿cuál hijo, no? Si no te conozco ningún hijo, ¿a quién te refieres? Ya, ¿qué se está destapando de Pablo ahora? Quiere que le cubra alguna cosita por ahí. ¿Y qué dice? A mi hijo Onésimo. ¿Cuál habrá sido la reacción primero de Filemón cuando ve llegar a Onésimo a su casa y le da la carta y empieza a leerla y te ruego por mi hijo Onésimo? Pero Pablo ha sido muy inteligente en gestionar este momento. Por eso empezó con palabras de apreciación, reconociendo lo bueno que hay en Filemón por la obra de Cristo en su vida. Así que en este momento, no es que Pablo le haya hecho manita de coche a Filemón, pero fue inteligente, no se impuso, sino que rogó, suplicó, apeló al amor por un hijo que se llama Onésimo, que sabemos que no es su hijo biológico, sino su hijo en la fe, porque el texto dice que lo engendró en sus prisiones. Y si pensamos que fuera biológico, pues eso no hubiese pasado literalmente. Pero es un hijo espiritual y dice el texto que muestres bondad a mi hijo Onésimo. Bien Pablo pudo haber dicho, te escribo para que muestres bondad con tu esclavo Onésimo. Pero Pablo toma el asunto como algo que le atañe a él. Es mi hijo Onésimo. Pablo se ha preocupado por Onésimo, no solamente porque conozca a Cristo, sino por darle un cuidado en su vida, y lo hace, por así decirlo, lo adopta como un hijo al que debe de cuidar. En el Talmud, escritos de los judíos, dice, si alguno le enseña la ley al hijo de su vecino, se le considera tal como si lo hubiera engendrado. Ahora sí que, como dicen, no es padre el que engendra, sino el que cría, ¿no? El que educa, el que forma. Y Pablo le había enseñado el camino de salvación, el camino de Jesucristo a Onésimo. En ese sentido, Pablo es su padre. Más adelante vamos a leer que Pablo se refiere a Onésimo ahora más adelante como hermano. Es padre porque tiene cuidado de él, pero es hermano porque somos iguales delante de Dios. De la misma manera que nosotros tenemos respetos por nuestros pastores, porque son nuestra guía, delante de Dios, Dios nos ve también como iguales. Es una dinámica que no quita lo uno no quita lo otro, sino que conviven juntos. Ahora, recibe no a tu esclavo, sino a tu hermano, pero claramente era su esclavo. Se dice que en ese momento se estimaba una población de unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Un esclavo era un negocio, todo esto era un gran mercado lucrativo, la compraventa de esclavos eran una cosa para esa sociedad, eran como un mueble, como una yunta, como una maquinaria. Un esclavo podía costar 500 denarios, un esclavo ordinario. Un denario era el equivalente al salario mínimo de un jornalero. Es decir, que en nuestro momento, en este momento, aquí en México, nosotros si alguien quisiera comprar un esclavo, tendría que pagar alrededor casi 210,000 pesos para tener un esclavo. Pero había esclavos que por su formación académica, por su utilidad, representaban mayor valor. Debemos recordar que la esclavitud no solamente era para actividades físicas, sino también había pedagogos que eran esclavos, médicos que eran esclavos, contadores que eran esclavos, y eso no ha cambiado. Y estos valían 50,000 denarios, que es algo cercano a 16 millones de pesos. Una máquina que costaba eso, porque eran vistos así.
Cuando un esclavo se fugaba de su patrón, era puesto en la lista de los buscados. Y si alguien más lo encontraba, podía negociar y sacar provecho de eso con su anterior patrón. Pablo no está haciendo ahí, te regreso, pero te va a costar tanto, porque yo te lo estoy enviando. Le está diciendo, recíbelo como a mi hijo, como a mi hijo. Dice el texto, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. O sea, porque él le enseñó el camino de la fe. Versículo 11, Onésimo, que significa útil o provechoso, no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. No fue de mucha ayuda para ti. Pero ahora nos es muy útil a los dos, dice el texto. Es un juego de palabras aquí lo que hace Pablo. Onésimo, que se supone que es útil o provechoso, en el pasado no fue de mucha ayuda, o como dice la Reina Valera, te fue inútil. ¿Me estás oyendo? Dijo la salmista. Te fue un inútil, pero ahora, en otro tiempo, pero ahora, normalmente estas son palabras de Pablo que introducen el elemento de el encuentro que una persona tiene con Dios auténticamente, para hablar de en otro tiempo cómo vivíamos sin Cristo pero ahora. Las cosas son distintas. Ahora nos es muy útil. Literalmente podríamos traducir, este Onésimo que te fue no útil, ahora te es bien útil. Es bien útil tanto para ti como para mí. En ese sentido, creo que podemos rápidamente entrar a Insta y poner hashtag todos somos Onésimo. Porque en otro tiempo éramos inútiles. Inútiles para Dios porque no seguíamos la voluntad de Dios, porque hacíamos las cosas conforme a nuestra propia voluntad, no teniendo la brújula de Dios que nos da dirección para la vida. Pero venimos a Cristo por gracia de Él, nos muestra la verdad de nuestro corazón, alinea nuestro corazón a la voluntad de Dios y entonces somos útiles para Dios y para los demás. Y volvemos a las palabras que había mencionado aquí: fe en Dios, amor a los demás. Versículo 12, te lo envío de vuelta. Ahí te va de regreso. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que enviarlo? Porque legalmente era su esclavo, porque relacionalmente tenían que resolver un tema. La reconciliación no puede ser a distancia, tiene que ser cara a cara. Pablo no le dice, te envío la carta para que con eso ya tengas las cosas bien con él. Manda la carta, pero te lo envío de vuelta a él, para que arreglen las cosas cara a cara. La Escritura dice, Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, más literalmente los que hacen la paz. Pablo dijo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Habrá ocasiones en que sea imposible, pero en cuanto dependa de nosotros debemos hacer los esfuerzos por estar en paz con todos. No estar en paz con los demás genera, además de distancia y otros problemas relacionales, genera daños internos a uno mismo. Y hay personas que tienen pleitos por años y no pueden hablar con esa persona porque primero está mi dignidad, decimos, porque así nos enseñaron. Y no queremos dar un paso hacia la reconciliación. ¿Y qué dijo Jesucristo? Si tu hermano peca contra ti, hazte el digno, que venga él. Jesús dijo, ve y habla con él. Tú da un paso, no esperas a que lo dé. Es lo mismo que está haciendo aquí. Recíbelo. Ahora, debemos recordar por el versículo 2 que hay una iglesia en la casa de Filemón. Esta carta se iba a leer para la iglesia. Entonces, la intención también era que este esclavo prófugo fuese integrado a la vida de iglesia.
Porque en la iglesia no debe haber distinciones por razón de un estrato social, económico, académico, etcétera. La iglesia es para todos, porque la condición que nos pone Dios para venir a Jesucristo es ser pecadores que vienen a Jesucristo en arrepentimiento y fe. ¿Y quién no es pecador? El rico, el pobre, el ignorante, el ilustrado, hombre, mujer. En este sentido, cualquier persona puede venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe y ser parte de la iglesia de Cristo. Y el texto dice, y con él va mi propio corazón, mis propias entrañas, mis propios sentimientos, en otras palabras. Versículo 13. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Ya no es un inútil, ahora es muy útil. Y quisiera hacer robo de talentos y dejarlo aquí conmigo, me es muy útil. Pero, versículo siguiente, no quise hacer nada sin tu consentimiento. No quiero abusar de mi posición para hacerlo. Te lo regreso. Aunque yo quisiera tenerlo aquí, esto es muy importante, porque Pablo en su equipo, vamos a leerlo en los versículos que siguen, tiene a Lucas, un médico, un hombre con una formación universitaria, tiene a un Timoteo, un hombre piadoso, tiene a un Epafras, un misionero probado, un Marcos, con el que tuvo diferencias pero se reconciliaron, pero también puede incluir a un esclavo en su equipo de trabajo. Pablo no hace distinción de personas, Pablo no es un clasista, porque el evangelio no es clasista, el evangelio es para todos. Versículo 14, no quise hacer nada sin tu consentimiento, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Es tuyo legalmente, así que te lo devuelvo. Versículo 15, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora puedas retenerlo de regreso para siempre. Y aquí otra vez Pablo hace un juego de palabras. Un corto de tiempo literalmente se puede traducir una hora. Lo perdiste una hora para que ahora la tengas para siempre. Pues no fue una hora, literalmente, pero comparado con tenerlo para siempre, ¿cómo para siempre? Ahora en una relación de hermano, es una relación para siempre. El tiempo que se fue de ti fue brevísimo y ahora es para siempre tu relación con él. Versículo 16, él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado. Pablo está haciendo algo que no se hacía en esa cultura. Pablo está diciendo, este esclavo ya no es solamente tu esclavo, es tu hermano amado. ¿Se acuerdan cómo se refirió Pablo a Filemón? Como amado. ¿Cómo se refirió a Apia, que presumiblemente es la esposa de Filemón? Como amada. Como hermana. Lo que está diciendo, este esclavo es igual que ustedes. Son de diferente estrato social, sí, pero son iguales en Cristo. No hay diferencia. Especialmente para mí, continúa el versículo 16, ahora será de más valor para ti como persona en su condición social de esclavo y como hermano en el Señor. Será de mayor valor para ti. ¿Por qué? Mira, te lo encontré, te lo regreso, ya no como un inútil, sino como un útil y hasta como tu hermano. Saliste ganando. Es lo que le está diciendo en otras palabras. Como hermano en el Señor. La diferencia en la vida de estos tres personajes, la diferencia en sus propias vidas y lo que une estas vidas al mismo tiempo que es el Señor. ¿Y qué es lo que nos tiene aquí esta mañana? El Señor. De otra manera, posiblemente no nos hubiéramos conocido muchos de los que estamos aquí. Es el Señor el que lo hace posible. Versículo 17, así que si me consideras tu compañero, si somos amigos, si vamos juntos en esta comunión, recíbelo a él como me recibirías a mí. ¿Qué peso pone Pablo ahora en la persona de Filemón? Recíbelo como a mí. Eres muy creyente, haces muy buenas obras, todos hablan bien de ti, consuelas a los hermanos. Ahí va tu prueba. Recibe a aquel que te hizo daño en un ámbito de la vida. Qué difícil.
¿Cuál sería nuestra reacción si nos dijeran, recibe a aquel que te robó la bicicleta, al que se metió a tu casa y te robó la ropa, las joyas, lo que sea? Y que resulte que la próxima semana, aquí en domingo, venga esa persona. ¿Qué es la instrucción del Señor? Recíbele como hermano. Y Pablo dice, recíbele como a mí, que soy tu hermano. 18. Si te perjudicó en alguna manera, es decir, que se hizo un daño, presumiblemente, o te debe algo, quizás robó, dice, cóbramelo a mí. O traduce la Reina Valera, ponlo a mi cuenta, yo reconozco esa deuda. 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, a diferencia de otras cartas donde dictaba, esta es una en las que él de su propio puño y letra escriba. Yo te lo pagaré, pónmelo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Oye, Pablo, pero estás en la cárcel. No hay problema, tú ponlo a mi cuenta, el dinero no es problema, no hay. ¿Qué? Pero te lo voy a pagar, no sé cuándo, pero lo voy a pagar, ponlo a mi cuenta. Dice, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. A este Pablo es muy inteligente. Está dejando sin salida a Filemón. ¿En qué sentido? O como dice la Reina Valera, por no decir que tú te debes a mí también. ¿A qué se refiere? Bueno, todos nos debemos a alguien o a alguienes, algunas personas. Definitivamente nos debemos a nuestros padres y no le cobraríamos a nuestros padres, ¿verdad? Nos debemos a amigos, a relaciones, a personas. Los políticos se deben a otros políticos y ahí se hacen las alianzas y saben que es necesario para sus intereses. Aquí lo que está diciendo Pablo es, tú te me debes a mí. ¿En qué sentido? Tú conociste de Cristo, que es lo más valioso que puedes tener, que tiene una repercusión eterna. Acuérdate cómo vivías. Eras bien, quién sabe cómo. Y el que ahora seas una persona buena onda, acuérdate que no eras así, eras bien gacho. Quizá por eso Onésimo hizo lo que hizo, pero te me debes a mí. Y además, te recuperé a tu esclavo, ya no solo como esclavo, sino como tu hermano ya cambiado, va para hacer lo bueno, sales ganando, hasta me debes, ¿no? Versículo 20. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Vemos que es una palabra que se repite en esta carta, ¿no? El amor a los demás, pero el amor al Señor también. Dame este ánimo en Cristo, consuélame en Cristo con saber que no solamente con los que son de tu iglesia, eres buena persona, eres generoso, pero también con aquel que te hizo daño. Ese es el reto. Versículo 21. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Otra vez Pablo poniendo un peso de responsabilidad que hace ineludible la respuesta de Filemón, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, no solamente lo vas a recibir bien, sino que serás mucho más generoso de lo que te he pedido que seas. Le ha hecho esta apelación, esta petición, este ruego, este encargo, y ese es el encargo que Dios nos hace también. En otras cartas Pablo dice, recíbanse los unos a los otros y no tengan contiendas por temas que no son importantes. En tercer lugar, y muy brevemente, del versículo 22 al 25 vienen unas palabras de anticipación. Pablo ha dicho lo que espera de Filemón, pero como sabe que él hará mucho más de lo que se le ha pedido, anticipa algunas cosas. Versículo 22, otra cosa, por favor, ya que estamos en gastos, anota algo más. Prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a la oración de ustedes y me permita volver a visitarlos pronto. Ya estamos en esto, voy a visitarlos, ve preparando el cuarto, el hospedaje, pero ahora ven ustedes que Pablo hace un cambio de haber hablado en primera persona
en segunda persona singular, tú, has, ahora pasa a segunda persona plural. Dice, las oraciones de ustedes, porque se esperaba que esta carta fuese leída en la iglesia que se reunía en su casa. Y que entonces los hermanos de esa iglesia oraran a favor de Pablo para que saliera de la cárcel. Y noten ustedes que Pablo dice aquí, espero que Dios responda a las oraciones de ustedes. Y este espero no es como voy a esperar a ver a qué horas pasa. La idea del texto en el griego es esperar confiadamente. Pablo estaba confiando que por las oraciones de los creyentes él saldría y por lo tanto iría a visitarlos, y en esa confianza le estaba anticipando que los visitaría y que quería que le fuesen preparando hospedaje. De eso se trata. No es una altanería de Pablo, de que yo sé que voy a salir de aquí porque soy el... No, es por las oraciones de ustedes. Pablo creía de verdad en la oración. Versículo 23, va cerrando con algunos saludos. Epafras nos recuerda a Epafrodita, ¿verdad? Una diosa, pero Epafras significa hermoso. Quizá el nombre no está tan hermoso, pero el significado sí. Dice, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, ahí estaba con él, no estaba solo Pablo, les manda saludos. Probablemente él fue quien fundó la iglesia en Colosas. Versículo 22, también los saludan Marcos. ¿Se acuerdan que Pablo había tenido un problema con Bernabé por causa de Marcos, según el libro de los Hechos? Y se habían apartado, habían tenido sus diferencias. Pero resulta que aquí está con ellos, en algún momento se reconciliaron. Entonces Pablo puede hablar no solamente desde el conocimiento intelectual y teórico y teológico, sino desde la vida misma de lo que es la reconciliación. Porque él se reconcilió con Marcos. Aristarco, de él vemos en el libro de los Hechos y también en la carta a los Colosenses que al menos en 4 ocasiones estuvo o se registra al menos en 4 diferentes momentos con Pablo, llevando el evangelio, en naufragios, en problemas de alborotos en Éfeso, etcétera, etcétera. Demas también es mencionado en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, pero también tristemente, aparentemente es el mismo Demas, de 2 Timoteo 4:10, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. La Biblia no solo registra las cosas maravillosas, excelentes, las virtudes, también registra nuestros defectos y debilidades como seres humanos. Y Lucas, conocidísimo entre la iglesia, especialmente en Colosenses 4:14, Pablo lo llama el médico amado, uno que estuvo muy cerca de Pablo, como lo vemos en el libro de los Hechos, y los llama a todos ellos mis colaboradores, mis iguales. No soy yo el jefe de ellos, vamos en el mismo nivel sirviendo al Señor. Versículo final, 25, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes, porque aunque era para ti, la carta es para que todos la conozcan. La carta comenzó con el versículo 3, gracia y paz del Señor Jesucristo y del Padre, y termina que la gracia del Señor Jesucristo, porque esto nos recuerda que todo en la vida es por gracia. Comenzamos por gracia y nos sostendremos y terminaremos por gracia, por el favor de Dios, no porque seamos mejores que alguien, sino por el puro favor de Dios, que sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Sin duda es una carta que desafía nuestra manera de pensar con relación a la forma en que vemos a nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, la valoración que hacemos del ser humano en la sociedad. Pero también es una carta que nos exhorta a actuar recibiendo a los demás. Y podemos aplicar aquí las palabras que Pablo escribe, si bien esto es lo que significa, pero es una ilustración de la realidad del Evangelio. Todos nosotros, por así decirlo, nos vemos en Onésimo.
como inútiles al Señor, como caminando, huyendo de Él. Y Pablo es como Jesucristo, figuradamente aplicándolo, que le dice a Filemón, figura del Padre en esta ilustración, que nos reciba a pesar del daño que hemos hecho. Y podemos imaginarnos el versículo 18, Jesucristo diciéndole al Padre: y si en algo te dañó, y usted pone su nombre, si en algo te dañó Pedro, le dice Jesucristo al Padre, o si algo te debe, si en algo ha pecado, ponlo a mi cuenta. Y eso fue exactamente lo que pasó en la cruz. Todo lo que mal hicimos, Dios lo puso en la cuenta de Jesucristo. Así que todo está pagado. Lo único que necesitamos es depositar toda nuestra esperanza y confianza en Jesucristo y de esta manera recibir, no ganar, pero recibir el perdón que Él nos ofrece gratuitamente a través de Jesucristo. Y eso es lo que nos estimula. Esa fe en Jesucristo es la que nos estimula y nos mueve a las virtudes que nos harán ser más empáticos, amorosos, comprensivos con nuestros semejantes. Es Dios el que nos mueve al cambio. No es la imposición, no es la obligación, es que Dios nos ha amado y no nos lo ha platicado, nos lo ha demostrado en la cruz. Podemos inclinar nuestros rostros y dar gracias al Señor y hacer los ajustes que Dios quiera que hagamos en nuestras vidas.